Qué lindo se ven estudiando, esperancitos. Les faltó esto. Distribución de frecuencias para datos agrupados. Hoy vamos a ver estadística. Este es el siguiente paso del tema que vimos anteriormente, que era cuando tenemos datos puntuales. Hoy vamos a tener, son intervalos. Entonces vamos a ver cómo se hace una tabla de frecuencias para datos agrupados. Y tenemos los siguientes datos. ¡Pau! Estos son los datos que vamos a con los que vamos a formar nuestra tabla de frecuencias. Entonces, lo primero que hay que hacer es reordenarlos para que queden en orden ascendente. Entonces, vamos a empezar por el más pequeño y vamos a llegar hasta el más grande. Por ejemplo, aquí el más pequeño sería 1,2. Y va de primerito. Y vamos así subiendo a 1,2. Aquí se repite 1,2. Y seguimos. Después seguiría este 1,3. Y así hasta reordenarlos todos. Después seguiría este 1,6. ¿Sí? Luego seguiría 1,8. Y así sucesivamente hasta completar todos, que sería el máximo, me parece que es este 4,9. Sí. Entonces así tendríamos esta tabla. Esta misma tabla, pero ordenada. ¿Ok? Entonces tenemos exactamente los mismos valores, pero aquí vemos que va en orden ascendente: 1,2, 1,2, 1,3, 1,6, hasta llegar al más grande, que es el 4,9. ¿Ok? Ese es el primer paso, nuestro primer paso para facilitarnos un poco los siguientes pasos. Entonces, lo siguiente que habría que calcular es el rango total de los datos. ¿Qué es el rango? Es la cantidad o la diferencia que hay entre el valor máximo y el valor mínimo. ¿Sí? Entonces, el rango va a ser igual al valor máximo, que vamos a denotarlo así, menos el valor mínimo. Si se dan cuenta, máximo con M mayúscula, mínimo con M minúscula. Eso será igual a 4,9, que es nuestro valor máximo, menos nuestro valor mínimo, que es 1,2. Y eso nos va a dar como resultado 3,7. Esa es la diferencia, o más bien toda la distancia, o cuánto es lo que hay que agregar a este para llegar a este, o cuánto hay que quitarle a este para llegar a este. Es como la distancia que hay entre los dos, ¿sí? Ese es nuestro rango. Ahora, tenemos que calcular también la amplitud de cada uno de los intervalos que vamos a tener. ¿Cómo se hace eso? Eso es con una formulita sencilla, que es el rango sobre el número de intervalos. Pero necesitamos primero el número de intervalos. El número de intervalos se va a hacer con una ecuacióncita, que es la regla de Sturges. La regla de Sturges nos dice que el número de intervalos en una tabla de distribución de frecuencias para datos agrupados es igual a 1 más el logaritmo en base 2 del número de datos que tengamos. Entonces, este logaritmo en base 2 se puede calcular, o más bien se tiene que calcular con la calculadora. Tenemos que poner el logaritmo en base 2 del número de datos. El número de datos es cuántos datos tenemos nosotros acá. Nosotros tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 por 3, 30. Entonces nuestro n es igual a 30. Si nosotros hacemos entonces esto, el k va a ser igual a 1 más el logaritmo en base 2 de 30. Y si nosotros ponemos esto en la calculadora, nos va a dar que el logaritmo en base de 30 es igual a 4,9. Entonces va a ser 1 más 4,9. Entonces vamos a tener que k es igual a 5,9, o sea, más o menos 6, para redondearlo. Este va a ser el número de intervalos que nosotros tenemos, 6. Y con este número de intervalos y con el rango vamos a poder calcular la amplitud de los intervalos. La amplitud de los intervalos es igual al rango sobre el número de intervalos. O sea que es igual a este 3,7 sobre 6. También calculadora, eso nos va a dar igual a 0,6167. Este va a ser nuestra amplitud. ¿Qué es esto?
es lo que nos va a dar los valores de los intervalos. Ya me explico. Este de aquí es nuestro rango total. Va de 1,2 a 4,9. Pero como tenemos tanta variedad de datos, vamos a partir este rango en 6 pedazos iguales. Vamos a partirlo así. 6 pedacitos iguales. Ahora, esta amplitud que nosotros acabamos de calcular acá, el 0.6167, es lo que nos va a medir de aquí a aquí. O sea que vamos a estar sumando 1,2 más 0,6167, que nos da 1,8167. Y eso nos va a dar el primer intervalo. El primer intervalo va a ir de 1,2 a 1,8167. Luego sumamos este más la misma amplitud, que es 0,6167, esta que tenemos acá, y nos va a dar el segundo valor superior del segundo intervalo, que va a ser 2,4333. Si nosotros seguimos sumando, cada vez hay que irle sumando la amplitud, que sería 0,6167. El siguiente nos daría 3,050. Y así sucesivamente. Entonces, nosotros vamos a completar la tabla con una sola columna adicional, que es la columna de la clase. Esta clase es la que va a definir los intervalos. Entonces, por ejemplo, el primer intervalo va de 1,2 a 1,8167. Tiene que ser así, un corchete y un paréntesis. Esto significa que el 1,2 pertenece a este intervalo, el 1,8167 no pertenece al intervalo. El siguiente intervalo sería entonces 1,8167, aquí sí pertenece este valor, 1,8167, y el siguiente valor sería 2,4333. Y así completaríamos toda la tabla hasta llegar a nuestro valor superior. Entonces tendríamos esta columna. Entonces, ya teniendo la columna esta es donde vamos a poner cada uno de los intervalos. De aquí a aquí, el segundo va de aquí a acá, el tercero va de aquí a acá, el cuarto va de aquí a acá, el quinto va de aquí a acá y el sexto va de aquí a acá. Tendremos nuestros intervalos. Teniendo entonces nosotros nuestra primera columna, la de la clase, podemos completar la tabla que ya conocemos de videos o de clases pasadas. Habiendo un cambio, no va a ser este el valor de nuestros valores, sino la marca de clase. ¿Cómo? Más bien, vamos a calcular esta marca de clase. Marca de clase la vamos a calcular sumando estos dos valores y dividiéndolo entre dos. Va a ser el valor medio entre los dos, el valor promedio. Vamos a sumar este más este, lo dividimos entre dos. Por ejemplo, la marca de clase de este de acá sería 1,2 más 1,8167 dividido entre 2. Eso me va a dar 3,0167 entre 2. Y eso entre 2 me va a dar 1,5083. Todo esto se hace con calculadora. Entonces, haciendo esto con cada una de las clases, vamos a tener estos valores. Entonces, recuerden, este valor se obtiene este más este entre 2. Este es este más este entre 2. Este más este entre 2. Este más este entre 2 me da este más este entre 2 me da este. Y este más este entre 2 me da este. Ahora, nuestra frecuencia, vamos a contar el número de datos que entran dentro de este intervalo, desde 1,2 hasta 1,8167. Por eso es que es más sencillo ordenar los valores. Entonces ya sabemos que va desde 1,2 hasta 1,8167. Este de aquí ya se pasa, serían de aquí hasta acá, serían 5 datos. 5 datos. Ahora, el siguiente va a ir desde 1,8167 hasta 2,43. Hasta 2,43. Sería desde aquí hasta acá. 5 datos. El siguiente intervalo va hasta 3,05. O sea, todos estos valores, este ya se pasa, sería hasta aquí. Desde acá hasta acá son 1, 2, 3, 4, 5, 6 datos. 6 datos.
El siguiente va hasta 3,6667. 3,6667. Este ya se pasa. O sea que va desde acá hasta acá. Son 1, 2, 3, 4, 5 datos. 5 datos. El siguiente llega hasta 4,2833. 4,2833. Ya este de aquí se pasa. Serían 4 datos. Y el último va hasta 4,9. O sea, todos estos valores hasta 4,9 serían 1, 2, 3, 4, 5 datos. 5 datos. Si nosotros sumamos todo esto serían 10, 16, 21 y 9, 30 en total. Y completamos la tabla como ya conocemos cómo se hace. La frecuencia relativa va a ser dividiendo este entre el número total de datos, obteniendo esta columna, que es lo que hicimos la clase pasada. Es dividir cada uno de los datos entre 30. 5 entre 30 es esto, 5 entre 30 es esto, 6 entre 30 es esto, 5 entre 30 es esto. ¿Ok? Ahora, frecuencia acumulada. La frecuencia acumulada, de nuevo, como en el video pasado, vamos a sumar. Este va a ser 5, este va a ser 5 más 5, 10, este va a ser todos estos sumados, 16 y sucesivamente. Correcto. La frecuencia relativa acumulada va a ser exactamente lo mismo, pero con esta columna. Obtendríamos esta columna. ¿Sí? Y el porcentaje es simplemente multiplicar la frecuencia relativa por 100. Esto por 100 daría 16,67. Este también daría lo mismo. El siguiente daría 20. Y así sucesivamente. Estaríamos obteniendo que es 16,67%, 16,66%. Y así obtendríamos la última columna. Así se hace una tabla de frecuencias para datos agrupados. Ahora es su turno. ¿Cuál va a ser la tarea? Esta es la tarea. Van a armar una tabla de frecuencias con datos agrupados de esta tabla: 19, 22, 24, 23, 23, 24, 30, 21, 26, 15, 18, 19, 17, 27, 19, 32, 31, 14, 14, no, 19, 14, 26, 23, 22, 22, 24, 24, 14, 30, 27, 31, 30, 17, 22, 26, 16, 20, 19, 24, 30, 20, 18 y 30. Entonces, niños, aquí está la tarea. Espero que les rinda, pregunten cualquier duda que tengan y nos estamos hablando. Les dejo un abrazo gigante. Chaito, pelados.